Cuando pensamos en caballeros, generalmente tenemos en mente hombres nobles, guerreros heroicos cuya galantería no tiene igual. Todos hemos escuchado las historias del rey Arturo y los caballeros de la Mesa Redonda, que incluyeron al intrépido y apuesto Sir Lancelot y su enérgico hijo Sir Galahad. Pero la leyenda artúrica es solo eso. La leyenda y los caballeros en la vida real no se parecen a estas representaciones románticas. Podríamos observar el juramento que tomaron los caballeros de la Mesa Redonda, que era todo sobre caballería, no ser codicioso, no tomar tierra por poder, no ser cruel o asesino, ser siempre misericordioso, y por supuesto siempre hacer lo mejor para proteger a las mujeres, a veces denominadas damiselas. Todo suena bien en el papel, pero apenas refleja la realidad. Bienvenidos a este episodio de Maravilla. Cómo los caballeros medievales no eran nobles, sino asesinos insensatos. En primer lugar, ¿qué era un caballero? Un caballero era básicamente alguien que era un guerrero habilidoso, y alguien que también era muy hábil para luchar a caballo. La antigua palabra inglesa para caballero en realidad significaba algo así como sirviente o niño, y los caballeros de toda la Edad Media podrían haber estado al servicio del país, un noble rico, o la iglesia. Por ejemplo, las cruzadas. Básicamente eran militares, pero con el tiempo desarrollaron códigos de conducta, o lo que llamamos caballería. Por su servicio recibieron tierra. Todo lo que tenían que hacer era jurar lealtad al rey o al señor supremo. Un señor supremo podría tener varios caballeros a su servicio. Cuantos más, mejor, si querías tomar la tierra de otra persona. Sin embargo, estos caballeros no nacieron para la clase campesina. Eran de noble cuna, y de niños o pajes aprenderían de los caballeros mayores cómo luchar y cazar. Cuando alcanzaron la edad de 15 años, se convirtieron en escuderos, y después de eso, si las cosas iban bien, podrían recibir un título de caballero. Eso usualmente sucedió como en las películas, con una espada tocada en los hombros, y el nuevo caballero jurando su lealtad. En realidad se llevaron a cabo torneos de justas, al igual que las reuniones de mesa redonda. También tenían un código de conducta, y se suponía que debían abrazar la caridad, la fe, la fuerza, la lealtad, la moderación y la justicia. Hasta ahora todo esto suena como los caballeros de la Mesa Redonda, pero estamos hablando de la Edad Media, un momento en que la vida era brutal para la mayoría de las personas. Un ejemplo de brutalidad es que a estos caballeros a menudo se les dio derecho a saquear. Sí, se les permitió ir a una pequeña aldea y tomar lo que quisieran. Esto no era bueno para los campesinos o artesanos que vivían en esas aldeas, ya que no podían defenderse. Como Steven Pinker señala en su libro sobre la historia de la violencia, los mejores ángeles de nuestra naturaleza, los caballeros a menudo estaban ocupados saqueando aldeas y cualquier resistencia se enfrentaba con violencia obscena. No se trataba de ser noble, sino de tomar lo que querías porque podías. Se veían a sí mismos como superiores a las clases campesinas. Tenían derecho a tomar lo que quisieran. Sin embargo, como dice Pinker, esto resultó ser muy problemático. La razón era porque los plebeyos que trabajaban en la tierra, llamados siervos, eran propiedad del terrateniente. Eso significaba que cuando fueron asesinados, heridos o robados, el terrateniente también perdió. A su vez, ese terrateniente planearía un ataque contra los siervos de otra persona. Los únicos perdedores reales, por supuesto, fueron los pobres. En una entrevista con Scientific American, Pinker dice, aparte de las estadísticas, los relatos de la vida cotidiana en la Europa medieval y moderna revelan una sociedad empapada en sangre y más sangre. Los caballeros medievales, a quienes hoy llamaríamos señores de la guerra, lucharon en sus numerosas guerras privadas con una sola estrategia: matar a la mayor cantidad posible de campesinos del caballero enemigo. Ser un caballero no siempre se trataba de proteger la tierra y ser un noble guerrero, sino de ser una fuerza firme que era lo suficientemente alta en la jerarquía como para escapar del asesinato. Como dijo una persona, los caballeros medievales se entregaron a implacables y brutales actos de salvajismo. Puedes ver esto en forma de imagen en un libro llamado The Medieval Housebook, que es una serie de ilustraciones del siglo XV. Como nos dice una enciclopedia, la Edad Media fue una época difícil. Dice, en competencia por los recursos económicos, a veces escasos, tierra, cultivos, ganado, campesinos, las propiedades vecinas recurrían con frecuencia a la espada. Entonces, sí, necesitabas una buena cantidad de caballeros, también conocidos como asesinos a sueldo. A menudo vemos a los caballeros liderando la carga en las batallas, principalmente en asuntos de ultramar, por orden del rey. Excepto, según algunas fuentes, a fines de la Edad Media, alrededor del 80% de los caballeros ni siquiera se molestaron en pelear. Dejaron a los soldados regulares ir a la guerra en su lugar. Todo lo que tenían que hacer para salir del servicio militar era pagar lo que se llamaba escudaje. Esto a veces también se llamaba dinero de escudo. Y si el rey podía recolectar suficiente efectivo de los caballeros, las tropas feudales podían comprarse y enviarse a la guerra. Estos caballeros no eran objetores de conciencia, sino que simplemente no querían pelear.
Los grandes caballeros salieron del servicio militar y fueron reemplazados por gente pobre. Aún así, a veces el rey les dijo a los terratenientes que ya era hora de abrocharse el cinturón, ponerse algo de armadura, encontrar un buen caballo de guerra e ir a la batalla. Algunos caballeros que sí fueron a la guerra en otros países querían recibir una compensación adecuada, especialmente porque se habían visto obligados a hacerlo. A pesar de los códigos de caballería, es bien sabido que después de las batallas saqueaban pueblos enteros de todo lo que valiera la pena. Esta era su recompensa, legítimamente suya después de la victoria. También se nos dice que además de tomar la recompensa, los caballeros a menudo mataban a los campesinos de la ciudad derrotada. Eso fue visto como un juego justo. Después de todo, los perdedores eran herejes. Algunos críticos también nos dicen que estos caballeros, que pueden haber visto a la humanidad en su peor momento, probablemente sufrieron por lo que llamamos trastorno de estrés postraumático. Los caballeros podrían ser extremadamente violentos, como no existía un sistema de justicia en el momento que funcionara correctamente. Las personas a menudo tomaban la ley en sus propias manos cuando creían que su honor se había perdido. Entonces, para un caballero que ha experimentado una carnicería, quizás no sea sorprendente que algunos fueran capaces de infligir su propio tipo de violencia extrema. Un historiador que habla con Spiegel Online habla sobre el caballero llamado Sir John Arundel. Según el historiador, la banda de caballeros de Sir John entró en un convento para protegerse del mal tiempo. Decidieron violar a las monjas allí y robar algunas riquezas. Luego tomaron a las monjas en su barco, pero decidieron arrojarlas por la borda después de que hicieron uso de sus cuerpos. Esto fue durante la era de la caballería, no es algo que vemos en Hollywood. Como señala el libro Caballería en la Inglaterra medieval, los caballeros eran capaces de sufrir terribles atrocidades, pero hemos creado la falacia del valiente y noble caballero, porque nos conviene pensar que los poderosos eran justos y nobles. Ese libro nos dice que habían 3 cosas por las que luchaban los caballeros, y esas eran tierra, oro o botín de guerra. Ciertamente no es así como hemos retratado a los caballeros a lo largo de la historia. Parece que hemos mistificado el pasado, lo que podría ser peligroso considerando cuánto tenemos que aprender de la historia. Si bien los caballeros pueden haber tenido este código de conducta, que decía ser bueno para las mujeres y no matar a los mansos, gran parte del código se refería a la obediencia de los superiores, al rey, a la religión, al país. Ese es el código de los soldados de hoy, pero no significa que todos los soldados estén impecables con respecto a su ética. Aunque un escritor es menos crítico cuando habla de estas personas, escribe, aunque muchos caballeros no pudieron cumplir con los ideales del código caballeresco, muchos otros lo hicieron. Al igual que la imagen del vaquero en el viejo oeste americano, la del caballero caballeresco, aunque a menudo exagerada, continúa proporcionando un estándar de conducta al que muchos aspiran. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Crees que romantizar el pasado es peligroso? ¿Qué nos puedes contar sobre los caballeros? Haznos saber en los comentarios. Además, asegúrate de ver nuestro otro video, ¿Por qué vivir en la Edad Oscura apestaba? Gracias por mirar, y como siempre no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte.